Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos del error y la terminología técnica en las mediciones, presentado por Ana Gabriela Escarpeta Camilo, Mayra Alejandra Talagamera y quien les habla, Jairo Andrés Suárez Salamanca. Bueno, comenzaremos hablando del rango en un instrumento de medida. Entonces se puede decir que es el límite superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. De tal manera, como ejemplo, podemos ver las imágenes con su respectivo rango, pero voy a resaltar la figura 1, donde se puede apreciar un termómetro con un rango de -50 a 100 grados centígrados. Por otro lado, hablaremos de la escala en un instrumento de medida y la definiremos como un patrón convencional de medición, pues básicamente es un instrumento capaz de representar una lealtad verbal, gráfica o simbólicamente del estado de una variable. También en las imágenes se visualizan escalas de diferentes instrumentos como el nonio, el amperímetro, entre otros. Seguidamente analizaremos el error en una medición, que es la diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido y el valor real de la variable medida. Por lo tanto, en la imagen 3 vemos dos clases de termómetro, el común y el patrón, pero aparece que hay error. Esto se debe a que existen muchas variables y características del ambiente y del instrumento que cambian la respuesta del sistema. A continuación explicaré la diferencia entre precisión y exactitud. Por lo tanto, la exactitud es la cercanía de una medida al valor real, mientras que la precisión es el grado de cercanía de los valores de varias medidas en un punto. Un ejemplo sería el de medir una masa que pesa 50 gramos, pero nuestra balanza marca en sucesivas mediciones 51,1, 51. Esto nos quiere decir que la balanza será bastante precisa, pero no muy exacta y habrá que calibrarla. A la hora de calcular un error en una medición, debemos de tener en cuenta que las medidas se pueden dividir en dos, directas o indirectas. Para medidas indirectas, son aquellas medidas que solo necesitan de una sola observación, y dentro de ellas están longitud, masa, temperatura, tiempo, etc. Para medidas indirectas, son aquellas medidas definidas en base a las medidas directas. Dentro de ellas tenemos peso, área, volumen, trabajo, impulso, etc. ¿Cuáles son las principales causas de errores en las mediciones? Aunque es imposible conocer las causas de error, es conveniente conocer todas las causas importantes y tener una idea que permita evaluar los errores más frecuentes. Las principales causas que producen errores se pueden clasificar en error debido al instrumento de medida, debido al operador, debido a los factores ambientales y error debido a las tolerancias geométricas o deformidades de la propia pieza. ¿Cuál es la diferencia entre calibrar, ajustar y certificar un instrumento de medida? La calibración compara los valores de un instrumento de medida con la medida de un patrón de referencia establecido previamente, en la cual nos arroja dos resultados. La primera es que el instrumento se encuentra en óptimas condiciones y la segunda es que a partir de los resultados se estableció una desviación excesiva o mínima del instrumento, el cual debe pasar a un ajuste. Allí debe ajustarse lo más cercano posible a las mediciones del patrón, que serían las mediciones verdaderas. Luego de esto pasa a certificar, que es donde es una verificación obligatoria de calibración post ajuste del instrumento de medición que pues previamente presentó una desviación de medida. Este proceso se certifica por medio de un organismo estatal que provisiona la certeza de que el instrumento fue calibrado nuevamente y está en óptimas condiciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, junto con el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, es la que se encarga de la vigilancia y control de la metrología en el país, la cual tiene como fin prestar servicios metrológicos contribuyendo a la confiabilidad de las mediciones, la productividad y competitividad de sectores productivos y el bienestar de los ciudadanos en Colombia. Muchas gracias, compañeros.